¿Qué tipo de hombre toma el poder solo para usarlo para cometer actos indescriptibles en la secreta oscuridad de sus habitaciones privadas? ¿Qué tipo de gobernante convierte su palacio en un escenario de crueldad, indulgencia y locura? Esta es la aterradora historia de Calígula, el tercer emperador de Roma, cuyo reinado desafía la lógica y cuya crueldad ha sido inmortalizada a lo largo de la historia. Detrás de puertas cerradas, Calígula estaba lejos de la imagen de un líder ilustrado. Su comportamiento era nada menos que extraño, y las atrocidades que cometió fueron tan excesivas como oscuras. Nacido, Gallo, Julio César, Augusto Germánico, el 31 de agosto del año 12 de Cristo. El ascenso de Calígula al poder estuvo marcado por sangre, traición y la constante amenaza de muerte que se cernía sobre su familia. El padre de Calígula, el famoso general Germánico, era una figura querida en Roma, y su muerte, bajo circunstancias misteriosas, dejó una estela de sospecha. Muchos creían que su muerte no fue natural, sino el resultado de maquinaciones políticas, señalando a veces al emperador Tiberio o a su despiadado prefecto de la guardia, Sejano. Calígula era solo un niño en ese momento, salvado por lo que solo pudo haber sido un silencio calculado o quizás buena suerte. Pero el panorama político ya había sido moldeado por la sangre de su familia, y sus primeros años fueron una dolorosa preparación para lo que vendría. A una edad temprana, Calígula fue llevado al frente de batalla, acompañando a su padre en campañas militares, donde los soldados le dieron el apodo de Calígula. El nombre, que significa botitas, era un apodo juguetón que hacía referencia al uniforme de soldado en miniatura que usaba cuando era niño, un uniforme que lo hacía entrañable para las tropas. Sin embargo, este inocente apodo pronto estaría en desacuerdo con la monstruosidad en la que se convertiría. Calígula fue un hombre marcado por la tragedia desde el principio. La pérdida de su padre, el exilio de su madre Agripina la mayor y la muerte de sus hermanos. Quedó huérfano temprano, y aquellos que permanecieron en su vida fueron eliminados o apartados. Su supervivencia en este mundo peligroso se debió a su capacidad para mantenerse políticamente neutral, esperando pacientemente mientras la corte imperial jugaba su mortal juego de poder. Mientras su familia era eliminada, Calígula fue enviado al exilio bajo la atenta mirada de Tiberio, el emperador. Fue allí, en el palacio imperial, en la isla de Capri, donde el oscuro viaje de Calígula realmente comenzó. Tiberio, un gobernante cruel y paranoico, convirtió Capri en un lugar apartado de indulgencia y vicio. Calígula, aunque joven e inocente al principio, fue expuesto a los juegos políticos tóxicos, los excesos de la vida imperial y el comportamiento retorcido de los que estaban en el poder. En este entorno, aprendió que sobrevivir en Roma requería más que solo lealtad. Requería despiadadez, astucia y la habilidad de manipular a los demás. A medida que Tiberio continuaba su reinado, Calígula aprendió de primera mano cuán rápido los líderes del imperio podían caer, ya sea por traición o asesinato. Cuando Tiberio murió, en el 37 después de Cristo, el camino quedó despejado para que Calígula ascendiera al trono. Se susurraba que Tiberio había sido sofocado por los agentes de Calígula, tal vez con una almohada. Pero las verdaderas circunstancias de la muerte del emperador siguen siendo inciertas. Sin embargo, Calígula se convirtió en emperador, y el pueblo de Roma celebró inicialmente el ascenso del joven gobernante con la esperanza de tiempos mejores. Creían que los oscuros años de Tiberio quedaban atrás y que comenzaría una nueva era. Estaban equivocados. El reinado de Calígula,
que duraría solo 4 años, pronto revelaría las profundidades de su crueldad. Los primeros meses del reinado de Calígula estuvieron marcados por la promesa. Promulgó medidas que le ganaron el favor del pueblo romano. Otorgó amnistía a aquellos que habían sido exiliados por Tiberio, alivió impuestos y prometió una nueva era de justicia. Sin embargo, estas acciones fueron efímeras. El temperamento de Calígula pronto comenzó a cambiar, y su reinado, que había comenzado con la promesa de reformas, rápidamente descendió al caos. El comportamiento del emperador se volvió cada vez más errático, y el pueblo de Roma, que antes se regocijaba con su ascenso al poder, comenzó a temerlo. Lo que hizo a Calígula tan peligroso, sin embargo, no fue solo su crueldad, sino la libertad sin control que disfrutaba tras los muros de su palacio. Las acciones del emperador, tras las puertas cerradas, estaban envueltas en secreto, pero los rumores circulaban, pintando la imagen de un individuo cuyos caprichos y deseos eran satisfechos, sin importar el bienestar de los demás. En su vida privada, Calígula se entregaba al exceso, disfrutando de banquetes lujosos, orgías desenfrenadas y violencia sin sentido. Sin embargo, fue su trato con aquellos que estaban a su alrededor, particularmente con aquellos que se atrevían a enfrentarse a él, lo que realmente reveló las profundidades de su locura. Tras las puertas cerradas, Calígula demostró una crueldad que no solo era física, sino también psicológica. A menudo ejecutaba a aquellos que sospechaba de traición, a veces sin razón ni pruebas. Su paranoia era tan extrema que comenzó a ver incluso a sus más cercanos aliados como posibles enemigos. Las personas más cercanas a él, como sus familiares y amigos, no estaban a salvo de su ira. El emperador llegó incluso a declararse a sí mismo un dios viviente, exigiendo que lo adoraran como tal. Esta delirante grandeza llevó a algunos de los momentos más extraños y aterradores de su reinado. Mientras su personalidad pública era la de un emperador que ostentaba el poder absoluto, fue tras las puertas cerradas donde emergió la verdadera naturaleza de Calígula. Gobernó con autoridad desenfrenada, viviendo en un mundo de exceso y depravación, un mundo donde no había reglas excepto las suyas propias. Su reinado se mantiene como uno de los más infames en la historia de Roma, no por las batallas que libró o las victorias que alcanzó, sino por la oscuridad que lo consumió una vez que le fue concedido el poder de emperador. La historia de Calígula es un recordatorio de los peligros del poder absoluto y la imprevisibilidad de aquellos que lo ostentan. Su reinado pudo haber sido breve, pero dejó una marca perdurable en la historia, y las acciones que cometió tras las puertas cerradas siguen acosando la memoria colectiva del Imperio Romano. La pregunta persiste: ¿qué tipo de hombre se convierte en emperador solo para descender a la locura? La respuesta, lamentablemente, es Calígula. El reinado de Calígula pudo haber sido breve, pero su infamia ha perdurado durante siglos. Comprender cómo un joven gobernante, aparentemente prometedor, pudo descender hacia una crueldad tan inimaginable requiere un examen más cercano de sus años formativos. Para entender el comportamiento de Calígula, es esencial observar no solo su linaje, sino también el entorno político en el que fue criado, especialmente bajo la sombra del cruel emperador Tiberio. La muerte de su padre, Germánico, a una edad temprana, fue un evento traumático para Calígula. Germánico era un general venerado y sobrino del emperador Tiberio, y su muerte repentina y sospechosa dejó un vacío de poder que nunca sería llenado por un gobernante justo. Para Calígula,
Esta pérdida significó no solo la muerte de su padre, sino también la destrucción de su familia. Su madre, Agripina la Mayor, fue exiliada por Tiberio bajo cargos de traición, y sus hermanos fueron ejecutados o murieron bajo circunstancias misteriosas. Solo Calígula, el más joven, fue perdonado. El simple hecho de que sobreviviera a un período tan turbulento demuestra su capacidad para adaptarse al brutal ambiente de la corte imperial, donde la traición era tan común como rara la lealtad. A los 7 años, Calígula fue enviado a vivir a la isla de Capri con el emperador Tiberio. Capri, el aislado palacio insular de Tiberio, era un lugar extraño y siniestro que simbolizaba la creciente paranoia y crueldad del emperador. Tiberio, una vez un hombre de gran promesa, se había transformado en un gobernante despiadado y sospechoso que veía conspiraciones en todas partes. Gobernaba desde este retiro aislado, lejos de los ojos del público, entregándose a excesos y llevando a cabo ejecuciones sin tener en cuenta la razón o la justicia. Fue en este entorno tóxico donde Calígula pasó sus años formativos, y los efectos de vivir bajo el reinado de Tiberio fueron profundos. Por un lado, Calígula aprendió los entresijos del poder imperial, viendo de primera mano cómo la manipulación, la crueldad y el miedo podían mantener el control sobre el imperio. Por otro lado, Calígula estuvo expuesto a las profundidades de la locura de Tiberio. El reinado de Tiberio se caracterizó por una oscura combinación de indulgencia y paranoia. Sus últimos años en Capri estuvieron llenos de rumores sobre orgías, ejecuciones violentas y actos de crueldad sin igual. El creciente aislamiento de Tiberio y su desconfianza hacia los que lo rodeaban solo alimentaron su descenso a la locura. A menudo mandaba torturar o ejecutar a aquellos que sospechaba de deslealtad, incluso miembros de su propia familia. Calígula, a pesar de ser relativamente joven en ese momento, no estuvo inmunizado ante el comportamiento volátil del emperador. Aunque técnicamente vivía bajo la protección de Tiberio, la supervivencia de Calígula dependía de su capacidad para navegar en los complejos y peligrosos juegos políticos de la corte imperial. Estar en el favor de Tiberio significaba permanecer vivo, pero enfurecerlo podía significar la muerte. Calígula observó cómo el reinado de Tiberio descendía hacia la locura, siendo testigo de la crueldad del emperador y el miedo que impregnaba el palacio. Fue aquí donde Calígula comenzó a entender que el poder no se trataba de sabiduría o justicia, se trataba de control, miedo y manipulación. Tal vez el aspecto más espeluznante del reinado de Tiberio fue su creciente obsesión con el poder y su total indiferencia por la vida humana. Se sabía que se entregaba a los actos más depravados, incluidas las perversiones sexuales que más tarde se atribuirían a Calígula. Sin embargo, no fue solo la indulgencia del emperador en excesos lo que era perturbador. Era su capacidad para destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino, ya fuera mediante ejecuciones o exilio. Tiberio ejerció un control absoluto sobre las vidas de sus súbditos, y su reinado dejó una cicatriz en la psique romana. Para Calígula, vivir bajo el reinado de Tiberio fue una lección de supervivencia. Aprendió que el poder era algo frágil, fácilmente destruido por la traición, y que aquellos que aspiraban a llegar a la cima tendrían que ser despiadados. El comportamiento de Tiberio también le mostró a Calígula hasta qué punto un emperador podía distanciarse de la realidad de sus súbditos, viviendo en aislamiento mientras gobernaba con autoridad absoluta. El reinado de Tiberio fue un ejemplo clásico de lo que podía suceder cuando se permitía que un emperador
gobernara sin control, y Calígula seguiría estos pasos, aunque de una manera aún más oscura. Cuando Tiberio murió, en el 37 después de Cristo, el camino quedó despejado para que Calígula ascendiera al trono. Al principio, el pueblo de Roma estaba esperanzado. Creían que el reinado de Tiberio, que había estado marcado por el miedo y el secreto, finalmente había terminado. Calígula, como el último miembro sobreviviente de la poderosa familia Julio-Claudia, fue visto como un posible salvador, un líder que traería estabilidad al imperio después del largo reinado del terror bajo Tiberio. Inicialmente, Calígula parecía ser un líder prometedor. Comenzó su reinado revirtiendo muchas de las políticas más impopulares de Tiberio. Liberó a los prisioneros que habían sido encarcelados bajo la sospecha de Tiberio y redujo los impuestos elevados que se habían impuesto durante el reinado de su predecesor. Estas acciones le ganaron el favor del pueblo de Roma, que había vivido en el miedo durante tanto tiempo. Pero debajo de estas reformas superficiales, la verdadera naturaleza de Calígula comenzaba a salir a la luz. A medida que pasaron los meses, el comportamiento de Calígula se volvió cada vez más errático. Su persona, que antes parecía inocente, comenzó a transformarse en la de un tirano. Gastaba enormes sumas de dinero en juegos y entretenimientos extravagantes, agotando las arcas imperiales en el proceso. También comenzó a mostrar un desprecio total por las tradiciones romanas y los valores de la República. Su deseo de control y dominio lo llevó a tomar acciones cada vez más extrañas, desde declararse un dios viviente hasta ordenar la construcción de un puente entre su palacio y el templo de Júpiter. Su crueldad hacia aquellos que se oponían a él, o simplemente a los que no le agradaban, aumentó. Las lecciones que Calígula aprendió bajo Tiberio ahora se estaban poniendo en práctica. El emperador había aprendido que el poder era algo que se debía tomar y mantener a través del miedo, la indulgencia y la violencia. Sus primeros años pasados en Capri lo habían moldeado en un gobernante que no se detendría ante nada para afirmar su autoridad sin importar las consecuencias. Calígula, al igual que Tiberio antes que él, se había convertido en un gobernante cuyas acciones estaban calculadas para mantener el poder y el control. En las cámaras privadas de su palacio, Calígula reveló a un hombre que ya no se parecía al prometedor joven emperador que alguna vez pareció ser. Tras las puertas cerradas, su comportamiento se volvió cada vez más errático, y la crueldad por la que más tarde se haría infame comenzó a tomar forma. Los deseos y caprichos retorcidos del emperador, que antes se mantenían bajo control por su astucia política, ahora tendrían vía libre. Fue en el secreto de su círculo íntimo, lejos de los ojos del pueblo romano, donde Calígula abrazó por completo su locura. El reinado de Calígula estuvo marcado por un violento contraste. Mientras mantenía una fachada de gobierno benevolente para el pueblo, tras las puertas cerradas se entregaba a todos los excesos, ignoraba todos los límites y transformaba su palacio en un lugar de terror. Es aquí, en las sombras del lujo y la grandeza imperial, donde las tendencias más oscuras del emperador se manifestarían por completo. A medida que se desarrollaba el reinado de Calígula, lo que comenzó como una ascensión esperanzadora, rápidamente se convirtió en una aterradora exhibición de poder desenfrenado y locura. Detrás de los muros dorados de su palacio y lejos de los ojos vigilantes del público romano, la verdadera naturaleza de Calígula comenzó a salir a la luz. Su crueldad se convirtió en leyenda y sus decisiones se volvieron más erráticas, alimentadas por la paranoia,
la megalomanía y el total desprecio por la vida humana. Los comportamientos que exhibió en privado, invisibles para la mayoría, pintaron un sombrío retrato de un emperador desquiciado por el poder absoluto. Uno de los aspectos más perturbadores del gobierno de Calígula fue su completa desconexión de la realidad. No gobernaba como un hombre preocupado por el bienestar del Imperio Romano o sus ciudadanos. En cambio, se rodeó de aduladores y amigos, y cada uno de sus caprichos era complacido. Aquellos que intentaban desafiar su autoridad eran rápidamente eliminados, a menudo mediante medios violentos. Su corte, que alguna vez fue un lugar donde se tomaban decisiones para el bienestar del imperio, se transformó en un centro para crueles diversiones y entretenimientos extraños. Ya no era un lugar de gobierno, sino uno donde un emperador podía vivir sus fantasías más perversas sin temor a las consecuencias. Uno de los aspectos más infames y desconcertantes del reinado de Calígula fue su absoluta creencia en su estatus divino. Desde el principio, Calígula se declaró un dios viviente, exigiendo que el pueblo romano lo adorara como tal. La vanidad del emperador no conocía límites. Ordenó que se construyeran templos en su honor e incluso sugirió que se colocaran estatuas suyas dentro de los santuarios de los dioses. La mera idea de que el emperador del Imperio Romano exigiera tal reverencia era una afrenta tanto a la tradición romana como a las prácticas religiosas que habían formado al imperio durante tanto tiempo. Pero el narcisismo de Calígula era tan abrumador que realmente creía haber sido elegido por los dioses para gobernar el imperio. Su autodeificación fue más allá de la típica exhibición de poder que se había visto en emperadores anteriores. La arrogancia de Calígula alcanzó nuevas alturas cuando exigió que su imagen fuera colocada en cada hogar, en cada templo e incluso en los lugares más sagrados de Roma. Uno de sus actos más descarados fue su intento de erigir una estatua de sí mismo en el templo judío de Jerusalén. El templo, el lugar más sagrado del judaísmo, se consideraba un espacio sagrado que ningún gobernante romano se había atrevido a profanar de tal manera. La mera sugerencia fue una afrenta al pueblo judío y provocó un alboroto en todo el imperio. Pero Calígula, seguro de su creencia de que estaba por encima de los propios dioses, insistió en la idea, ignorando las catastróficas consecuencias que podría haber tenido sobre las relaciones romano-judías. Aunque su demanda de culto divino fue inquietante, fueron las acciones del emperador, tras las puertas cerradas, las que revelaron su verdadera naturaleza. La vida privada de Calígula era un lugar de terror, donde la más mínima ofensa o la percepción de deslealtad podía resultar en un castigo brutal. Su paranoia era tan extrema que incluso sus aliados más cercanos no estaban a salvo. A menudo ejecutaba o exiliaba a aquellos que habían estado en su círculo más cercano. Los asesores más confiables del emperador no eran inmunes a su crueldad. Se hizo cada vez más común que Calígula convocara a aquellos que habían caído en desgracia, solo para ejecutarlos en un arranque de ira. Incluso hubo informes de que Calígula ordenó la ejecución de individuos sin razón alguna, simplemente porque lo habían disgustado o los sorprendió un momento de vulnerabilidad. Uno de los informes más perturbadores del reinado de Calígula fue su aparente disfrute de las ejecuciones públicas. El emperador tenía una particular afición por el espectáculo de la muerte y a menudo organizaba ejecuciones como una forma de entretenimiento. No le bastaba con eliminar a sus enemigos en secreto. Quería que el público presenciara su final. A veces, incluso, participaba en las ejecuciones él mismo, apuñalando o desmembrando a las víctimas
y a menudo reía y bromeaba durante el proceso. Este comportamiento sádico no se limitaba solo a sus enemigos. La crueldad de Calígula se extendía a todos los que estaban a su alrededor, desde su familia hasta sus asociados más cercanos. La crueldad de Calígula también se extendía a las relaciones más íntimas de su vida. Su familia no estaba a salvo de sus caprichos violentos. Una de las historias más desgarradoras e infames del reinado de Calígula fue su trato hacia sus hermanas, especialmente Julia Libila. Se decía que Calígula estaba obsesionado con su hermana Drusila, y tras su muerte descendió a un período de luto que fue extraño incluso para sus estándares. Su dolor era tan abrumador que se dice que declaró públicamente que ella era una diosa. El emperador continuó casándose con su hermana, un movimiento que conmocionó y repugnó a la sociedad romana. Su relación incestuosa con Drusila se convirtió en un símbolo de la depravación que definió su reinado. Pero la depravación de Calígula no se detuvo con sus hermanas. También tenía la reputación de entregarse a perversiones sexuales, muchas de las cuales serían consideradas impensables según los estándares modernos. Uno de los relatos más notorios fue su explotación sexual tanto de hombres como de mujeres en su corte, sometiéndolos a actos deshumanizantes de depravación. Hubo numerosos informes de que el emperador se entregaba a orgías con hombres libres y esclavos, así como de que ordenaba a sus soldados participar en actos sexuales degradantes. Estas historias, aunque difíciles de verificar en su totalidad, se difundieron ampliamente y contribuyeron a la reputación del emperador como un gobernante que no se detendría ante nada para satisfacer sus deseos, sin importar lo cruel o moralmente reprensible que fuera. El comportamiento de Calígula también demostró un increíble sentido de delirio. Disfrutaba burlándose del Senado romano, un cuerpo que alguna vez se consideró la piedra angular de la República. El emperador, a menudo, humillaba a los senadores, obligándolos a realizar tareas degradantes o incluso ordenándoles que participaran en espectáculos públicos. Una vez, invitó a un grupo de senadores a un banquete solo para hacer que los arrestaran y ejecutaran frente a los mismos invitados con los que estaban cenando. Este acto fue solo un ejemplo del deseo de Calígula de hacer que todos en el imperio sintieran su poder y terror. Quería recordar a la élite romana que bajo su mandato nadie estaba a salvo, sin importar su estatus o riqueza. Era claro que Calígula no solo era un gobernante, sino también un hombre consumido por su necesidad de dominar y controlar. Buscaba que cada individuo en el imperio se sometiera a su voluntad, a menudo a través del miedo, la manipulación y la violencia. Su reinado fue una grotesca parodia del poder absoluto, donde la crueldad y la indulgencia fueron las herramientas principales de gobierno. El comportamiento del emperador, tras las puertas cerradas, fue un reflejo de la tóxica y narcisista cosmovisión que lo consumía, una en la que él era intocable, por encima de los dioses y por encima de la reprochabilidad. En muchos aspectos, el reinado de Calígula puede verse como un ejemplo trágico de lo que sucede cuando el poder absoluto cae en manos de alguien psicológicamente inestable. Sus promesas iniciales de reformas y cambios dieron paso a un reinado marcado por la violencia, la crueldad y el delirio. El descenso de Calígula a la locura no fue un proceso gradual, sino que se aceleró una vez que le fue concedida la autoridad absoluta de un emperador. Tras las puertas cerradas de su palacio, Calígula
desató un reinado de terror que pasaría a la historia como uno de los períodos más extraños y horribles del Imperio Romano. El reinado de Calígula, aunque breve, estuvo marcado por la creciente obsesión del emperador con la indulgencia y el exceso. Mientras que su crueldad y su grandeza delirante se hicieron infames, hubo otro aspecto de su gobierno, uno que lo vio derrochar la riqueza del Imperio Romano y cargar al pueblo con espectáculos sin sentido, ruina financiera y guerras inútiles. Los excesos de Calígula no se limitaban solo a las paredes de sus cámaras privadas. Tuvieron efectos de gran alcance en todo el Imperio Romano. Sus acciones dejaron un rastro de destrucción y sufrimiento que resonó a lo largo del imperio mucho después de su muerte. El primer signo de la obsesión de Calígula con el exceso llegó temprano en su reinado, cuando comenzó a agotar el tesoro imperial. Mientras que el pueblo de Roma inicialmente acogió sus reformas, como su amnistía para aquellos exiliados bajo Tiberio, estos primeros gestos de buena voluntad fueron efímeros. El emperador, que había prometido reducir los impuestos y aliviar las cargas financieras impuestas al pueblo, rápidamente volvió a la tradición imperial de los gastos extravagantes. El amor de Calígula por proyectos grandiosos y banquetes lujosos se hizo conocido en todo el imperio, y su estilo de vida extravagante pronto comenzó a hacer mella en la economía romana. Las derroches del emperador fueron legendarios. Calígula encargó monumentales proyectos de construcción, incluida la construcción de un puente masivo que atravesaba la bahía de Nápoles. El puente, que se construyó para impresionar y demostrar su poder, era absurdamente innecesario y un claro derroche de recursos. Además del puente, los banquetes y juegos opulentos de Calígula costaron al imperio grandes sumas de dinero. Celebraba festines extravagantes, donde invitaba a los huéspedes a comer abundantemente mientras ejecutaba a aquellos que lo habían desagrado. Estos espectáculos no solo estaban destinados a entretener, sino también a reforzar su autoridad y hacer un alarde de su poder. Pero el drenaje financiero que causaban estos eventos fue inmenso, y los recursos del imperio comenzaron a disminuir rápidamente. La obsesión de Calígula con el lujo no se detuvo con edificios y banquetes. También era infamemente aficionado a la ropa lujosa, la joyería cara y un estilo de vida que atendía todos sus caprichos. Este insaciable deseo de riqueza y grandeza lo llevó a extorsionar dinero de la élite romana, exigiendo sobornos y obligando a los individuos adinerados a pagar por sus indulgencias. Su necesidad de riqueza para financiar sus excesos lo llevó a manipular el sistema político del imperio, forzando a senadores y aristócratas a entregar sus fortunas o arriesgarse a ser ejecutados. El pueblo de Roma, que inicialmente tenía esperanzas de que su reinado trajera estabilidad, ahora enfrentaba una creciente crisis financiera mientras su emperador derrochaba la riqueza del imperio en lujos personales. Mientras que la mala gestión financiera de Calígula tuvo un severo impacto en la economía romana, fueron sus acciones en el ámbito militar las que revelaron hasta qué punto se había desconectado de las realidades de gobernar. En el auge de su locura, Calígula se obsesionó con la idea de la conquista militar, emprendiendo una serie de campañas irracionales y desastrosas. Uno de los episodios más infames de su reinado ocurrió cuando Calígula ordenó a sus tropas marchar hacia las costas de Gran Bretaña, donde planeaba invadir la isla. Sin embargo, en lugar de participar en una campaña militar, Calígula dio la orden de regresar abruptamente después de que sus tropas llegaran a la costa. En un acto extraño y bizarro, el emperador ordenó que sus soldados
recogieran conchas marinas como botín de guerra, un gesto simbólico que parecía burlarse de la idea misma de la conquista militar. Esta absurda acción no solo fue un golpe para la credibilidad del ejército romano, sino también un claro reflejo de la desconexión total de Calígula con la realidad. Sin embargo, las desventuras militares de Calígula no terminaron con el fiasco británico. También emprendió una serie de guerras innecesarias con territorios vecinos, a menudo por ninguna otra razón que alimentar su ego. Una de estas campañas involucró un conflicto con las tribus germánicas, que terminó en desastre cuando sus fuerzas no lograron obtener ningún éxito significativo. Calígula, siempre el showman, a menudo celebraba victorias militares con elaboradas celebraciones basadas en falsos pretextos. Organizó grandes desfiles y ceremonias para celebrar conquistas militares que nunca realmente ocurrieron, fabricando triunfos para reforzar su imagen de gobernante poderoso. Estas ilusiones solo sirvieron para profundizar la brecha entre el emperador y las realidades del gobierno. Mientras tanto, el pueblo romano, que una vez había esperado un gobernante benevolente, ahora se encontraba viviendo bajo la sombra de los caprichos impredecibles de Calígula. Su crueldad hacia el Senado y sus decisiones arbitrarias crearon un clima de miedo que permeaba todos los niveles de la sociedad romana. Los senadores, que antes fueron respetados como guardianes de la ley romana, ahora eran objeto de ridículo y ejecución a placer del emperador. Nadie en el imperio estaba a salvo de su ira, y el sentido de seguridad que había existido bajo los emperadores anteriores desapareció rápidamente. El reinado de Calígula se convirtió en sinónimo de terror, y hasta sus más cercanos aliados no pudieron escapar de sus explosiones de violencia. Uno de los aspectos más devastadores del reinado de Calígula fue el profundo sentido de inestabilidad que creó. El Imperio Romano, que durante mucho tiempo se había enorgullecido de sus fuertes instituciones y el Estado de Derecho, se vio ahora en un estado de desorden. Las purgas constantes del emperador y sus actos de crueldad aseguraron que aquellos que intentaban gobernar con sentido común fueran rápidamente silenciados. La disidencia política era respondida con la muerte, y el Senado, una vez grande, que había sido la columna vertebral del gobierno romano, fue dejado impotente bajo el gobierno opresivo de Calígula. Sus acciones impredecibles significaban que nadie sabía qué vendría después, y el imperio se veía cada vez más alejado de la estabilidad que había conocido. El reinado de Calígula también estuvo marcado por sus extrañas e impredecibles relaciones personales. Se rodeó de una corte de aduladores y sí hombres, que lo halagaban y complacían todos sus caprichos. Pero incluso estos súbditos leales no estaban a salvo de su crueldad. Aquellos que lo servían a menudo eran recompensados con altos cargos un momento y ejecutados al siguiente por razones totalmente arbitrarias. Su relación con su familia fue igualmente tumultuosa. Sus hermanas, que alguna vez fueron una fuente de consuelo, se convirtieron en peones en sus crueles juegos. Las humillaba públicamente, incluso acusándolas de infidelidad, y en algunos casos, incluso ordenaba su ejecución. Sin embargo, fue la relación de Calígula con sus más cercanos confidentes, aquellos que lo ayudaron a ascender al poder, la que destacó hasta qué punto había caído desde las promesas que hizo al principio de su reinado. Sus primeros seguidores, que vieron en él a un posible reformador, pronto se dieron cuenta de que se habían equivocado. A Calígula no le interesaba gobernar para el bien del imperio. Su única preocupación era su propio placer y mantener su posición en la cima. Esta traición
a las mismas personas que lo habían ayudado a llegar al poder, finalmente condujo a su caída. A medida que el comportamiento de Calígula se volvía más errático y su gobierno más tiránico, el reinado del emperador comenzó a desmoronarse. Incluso los guardias, que alguna vez fueron leales a él, comenzaron a sentirse desilusionados. Su círculo íntimo comenzó a desmoronarse, y los susurros de planes de asesinato se extendieron por todo el imperio. El pueblo, que una vez celebró su ascensión, ahora deseaba su caída, y aquellos más cercanos a Calígula comenzaron a volverse en su contra, dándose cuenta de que su locura ya no podía ser tolerada. Al final, el reinado de Calígula terminó tan abruptamente como había comenzado. Después de solo 4 años de terror, fue asesinado por miembros de su propia guardia. La violencia y la depravación que caracterizaron su reinado finalmente llegaron a su fin. Pero el daño ya estaba hecho. El Imperio Romano, aunque sobrevivió, nunca sería el mismo. La memoria de los excesos, la crueldad y la locura de Calígula viviría como una lección cautelar para las futuras generaciones de gobernantes. El reinado de Calígula, aunque sorprendentemente breve, dejó una marca indeleble en la historia. Fue un reinado definido no por conquistas militares, reformas políticas o logros culturales, sino por su crueldad sin precedentes, locura y la obsesión absoluta con el poder. Las acciones de Calígula, tras las puertas cerradas, no solo alteraron el curso de la historia romana, sino que también sentaron un aterrador precedente para los futuros gobernantes, mostrando lo rápido que el poder absoluto puede corromper y lo profundamente que la inestabilidad psicológica de un gobernante puede afectar a una nación. Cuando Calígula fue asesinado en el 41 después de Cristo, su muerte marcó el fin de un régimen que no había traído nada más que miedo, incertidumbre y caos al Imperio Romano. Su asesinato, orquestado por miembros de la Guardia Pretoriana, aquellos que alguna vez fueron sus protectores más leales, fue una conclusión trágica, aunque inevitable, para un reinado construido sobre la brutalidad y la ilusión. Los guardias, desilusionados por su comportamiento cada vez más errático y las paranoicas ejecuciones, finalmente se volvieron contra su emperador, dándose cuenta de que su locura había pasado a ser una amenaza no solo para el imperio, sino también para sus propias vidas. Sin embargo, el asesinato de Calígula no restauró inmediatamente el orden en el imperio. Tras su muerte, hubo un período de incertidumbre, ya que sus aliados más cercanos y los miembros de su familia lucharon por mantener el control. Fue su tío, Claudio, quien emergió como su sucesor, convirtiéndose en el cuarto emperador de Roma. Claudio, aunque inicialmente subestimado, lograría restaurar algo de estabilidad en el imperio, pero la sombra del reinado de Calígula se cernía sobre Roma. Para muchos en el imperio, el reinado de Calígula había sido una pesadilla, y su legado se convirtió en sinónimo de crueldad y exceso. Fue recordado como uno de los peores emperadores en la historia romana, y su nombre se invocaba en discusiones sobre tiranía y locura. Los relatos históricos de su reinado, aunque a veces exagerados por escritores antiguos como Suetonio y Dion Casio, pintaban un cuadro de un emperador cuya crueldad no conocía límites. El reinado del emperador se convirtió en una lección cautelar de lo que ocurre cuando el poder absoluto cae en manos de alguien que no solo es corrupto, sino profundamente desequilibrado. Pero no fue solo su crueldad y locura lo que dejó un legado, también fue la forma en que utilizó su poder para desentenderse completamente de las tradiciones y las instituciones romanas. Su trato al Senado, que alguna vez
fue un cuerpo de gran autoridad en Roma, reflejaba su creencia de que nadie, ni siquiera la institución más venerada del imperio, podía desafiar su autoridad absoluta. La destrucción del poder del Senado por parte de Calígula fue un momento clave en el declive de los valores de la República Romana, un paso más hacia el gobierno totalitario que caracterizaría a muchos de los emperadores posteriores. Además, las ilusiones religiosas de Calígula y su demanda de ser adorado como un dios viviente dejaron una impresión duradera en el culto imperial. Sus intentos de forzar a los romanos a reverenciarlo como una deidad no fueron del todo únicos, pero su completa arrogancia y desprecio por la tradición hicieron que sus acciones fueran más perturbadoras. En años posteriores, emperadores como Nerón y Domiciano también se elevarían a la categoría divina, pero ninguno lo haría con el mismo nivel de depravación y delirio que exhibió Calígula. Aunque es fácil ver a Calígula como una figura de ridículo, su reinado nos ofrece valiosas lecciones sobre los peligros del poder descontrolado y el potencial de corrupción que conlleva. Su descenso a la locura no fue repentino. Fue el resultado de años de maquinaciones políticas, traiciones familiares y un brutal sistema imperial que recompensaba la supervivencia por encima de todo. El ascenso de Calígula al poder fue, en muchos sentidos, un accidente de circunstancias, pero también refleja la trágica realidad de un sistema en el que los gobernantes podían ser hechos y deshechos por aquellos que los rodeaban. En retrospectiva, el reinado de Calígula representa un fracaso de gobernanza. Un fracaso al no ver más allá de la indulgencia personal y la paranoia hacia las necesidades más amplias del imperio. Su obsesión con el lujo y el control finalmente condujo a la destrucción del mismo imperio que debía gobernar. Su caída no fue simplemente el resultado de su propia psicosis, sino del sistema político que permitió que un gobernante como él llegara al poder en primer lugar. Sin embargo, el legado de Calígula no ha sido completamente definido por su crueldad y locura. En algunos aspectos, su historia se ha convertido en una de las más fascinantes y perdurables de la historia, proporcionando innumerables lecciones sobre liderazgo, gobernanza y los peligros del poder absoluto. Su reinado ha sido objeto de innumerables libros, películas y documentales, todos los cuales intentan abordar el enigma de un emperador que parecía tenerlo todo y sin embargo lo perdió todo debido a sus propias ilusiones. En tiempos modernos, la historia de Calígula se usa a menudo como referencia para entender la psicología de los tiranos. Sus acciones proporcionan una escalofriante visión de lo que puede suceder cuando un líder está desconectado de la realidad, rodeado de aduladores y aislado de las mismas personas a las que debe servir. Su reinado también sirve como recordatorio de la importancia de los controles y equilibrios en el gobierno, una salvaguardia esencial contra la clase de tiranía que Calígula personificó. También vale la pena señalar que gran parte de lo que sabemos sobre Calígula se basa en relatos escritos después de su muerte, a menudo por aquellos que tenían un interés personal en retratarlo como un monstruo. Si bien muchas de las historias sobre el reinado de Calígula probablemente sean ciertas, es importante recordar que estos relatos fueron a menudo escritos por élites romanas que sufrieron bajo su gobierno. Algunas de las afirmaciones más escandalosas, como sus presuntos planes de hacer de su caballo un cónsul o sus supuestas relaciones incestuosas con sus hermanas, pudieron haber sido exageradas para resaltar la locura de su reinado. No obstante, incluso si estas historias fueron embellecidas, hablan de la gran verdad
sobre el comportamiento de Calígula, que sus acciones fueron tan extremas que desafiaron las convenciones de su tiempo. Al final, el reinado de Calígula es recordado como uno de los más extraños y trágicos en la historia del Imperio Romano. Su crueldad, locura y obsesión con el poder absoluto lo convirtieron en un símbolo de lo que puede salir terriblemente mal cuando los deseos incontrolados de un gobernante anulan las necesidades del pueblo. Pero su historia también sirve como un poderoso recordatorio de la fragilidad de los imperios y los peligros del poder absoluto. Calígula pudo haber sido un gobernante que finalmente sucumbió a su propia locura, pero su legado es uno que ha seguido cautivando la imaginación de generaciones. Su reinado, aunque efímero, dejó una marca indeleble en el Imperio Romano y sirve como un capítulo oscuro en la historia de una de las civilizaciones más poderosas que el mundo haya conocido. Al final, la vida de Calígula sirve como una lección cautelar para aquellos que detentan el poder, recordándonos que el poder absoluto corrompe absolutamente y que el estado mental y la brújula moral de un líder son tan cruciales para su capacidad de gobernar como su astucia política. Su reinado, lleno de extravagancia, crueldad y locura, nos recuerda los peligros de los líderes que están demasiado alejados del pueblo a quien deben servir, y cómo el poder puede convertirse rápidamente en una fuerza destructiva cuando es manejado por aquellos que creen que están por encima de todos los demás. Gracias por ver. Si lo encuentras interesante, aquí tienes otro video interesante.